Límites de funciones algebraicas. Para calcular analíticamente el límite de una función compleja, vamos a expresarla en términos de los límites de funciones más simples. Estos límites de funciones simples los conocemos como teoremas fundamentales de límites y tenemos dos teoremas. El primero dice el teorema de la función constante, y igual a una constante k. La gráfica de la función constante es una recta horizontal que corta el eje y precisamente en el valor de k. Cuando yo me acerque al valor x0 por la izquierda, los puntos de la gráfica se mueven horizontalmente sobre la gráfica, acercándose cada vez más a ese puntito de color negro sobre la gráfica. De igual manera, si nos acercamos por la derecha con valores mayores a x0, los puntos de la gráfica se van moviendo también de manera horizontal sobre la gráfica de la función, acercándose también a ese puntito. De manera que este punto es el límite tanto por la izquierda como por la derecha de la función. Ahora, el valor que le corresponde a este punto sobre el eje y, pues es la constante k. De manera que podemos decir que el límite cuando x tiende a x0 de la constante k va a ser la misma constante k. El segundo teorema se llama teorema de la función idéntica. Y igual a x es la función a la que a cada valor de x le asigna exactamente el mismo valor a la variable y. Su gráfica entonces es una recta que pasa por el origen y forma un ángulo de 45 grados con el eje x positivo, es decir, divide al primer cuadrante exactamente a la mitad. Cuando nos acercamos a x0 por la izquierda, los puntos de la gráfica van subiendo y entre más cerca estemos de x0, pues esta flechita se va a ir acercando cada vez más a ese puntito sobre la gráfica. Cuando nos acerquemos por la derecha a x0, los puntitos van descendiendo, como indica la flecha de color azul, y entre más cerca estemos de x0, pues vamos a llegar a ese puntito también. Nuevamente, por la izquierda o por la derecha, este puntito representa el límite de la función. Y sobre el eje y, como se trata de la función idéntica, si aquí tengo x0, significa que sobre el eje y también tengo el valor x0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de la variable x es igual a x0. Lo cual suena lógico si lo expresamos así. Si x se está acercando cada vez más al valor x0, pues el límite de la x va a ser precisamente x0. Calculamos algunos valores o algunos ejemplos de estos dos teoremas. Pues cuando tengo el límite de una constante, sin importar a qué valor tienda la x, el límite de una constante va a ser exactamente la misma constante. De manera que el límite cuando x tiende a 4 de la constante 8, pues va a ser 8. El límite cuando x tiende a 7 de la constante 8, otra vez sin importar a qué valor tiende la x, como 8 es una constante, su límite sigue siendo 8. El límite cuando x tiende a menos 5 de la constante 4, ahora la constante vale 4, por lo tanto su límite es 4. El límite cuando x tiende a menos 3/5 de la constante 20, pues es 20. Y del segundo teorema, ahora el límite cuando x tiende a x0 de la variable x es igual con x0. Otra vez, si la variable x se está acercando al valor x0, el límite de la x va a ser igual a x0. Por lo tanto, si el límite cuando x tiende a 4 de la variable x va a ser 4. El límite cuando x tiende a 8 de la variable x va a ser 8. El límite cuando x tiende a menos 5 de la variable x es menos 5.
Y el límite cuando x tiende a menos 3 octavos de la variable x, pues va a ser menos 3 octavos. Usando las operaciones con funciones, podemos combinar entonces los dos teoremas fundamentales para poder calcular el límite de funciones más complejas. Aplicando el concepto de límite a estas operaciones con funciones, obtenemos lo que se llaman propiedades de los límites. La primera dice entonces que el límite cuando x tiende a x0 de una constante k por la función f de x, la constante k que está multiplicando la podemos escribir afuera del símbolo de límite. Multiplicando nos queda k por el límite de la función f de x solita. La segunda propiedad dice que si vamos a calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x, la suma de dos funciones, podemos calcular por separado el límite de la función f de x, el límite de la función g de x, y ya que tengamos los dos resultados, sumarlos. En otras palabras, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. De igual manera se puede aplicar a la diferencia de funciones. El límite de f de x menos g de x, podemos calcular por separado el límite de f de x, el límite de g de x, y ya que tenemos los dos resultados, restar. El límite de la diferencia es igual a la diferencia de los límites. De igual manera, en el producto de funciones, si calculamos el límite de f de x por g de x, podemos calcular por separado el límite de cada factor, el límite de f de x, el límite de g de x, y multiplicar los dos resultados. En la división también podemos separar. Si yo tengo el límite de f de x entre g de x, se puede separar como el límite de f de x entre el límite de g de x. Pero como la división entre 0 no está definida, pedimos que el número que queda abajo sea diferente de 0, que el límite de g de x sea diferente de 0. Finalmente, si quiero calcular el límite de una función f de x elevada a una potencia n, podemos calcular el límite de la función f de x nada más, y ya que tengamos todo el resultado, elevarlo a la potencia n. Ahora sí, veamos cómo aplicamos estas propiedades en el cálculo de un límite. Dice ejemplo número 1, calcular el siguiente límite aplicando las propiedades de límites y los teoremas fundamentales. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 8x más 1 entre x cúbica menos 4x más 3. Como la operación principal es una división, aplicamos la propiedad número 5, que dice que podemos separar en el límite del numerador entre el límite del denominador, de manera que nos queda el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 8x más 1 entre el límite cuando x tiende a 3 de x cúbica menos 4x más 3. Ahora, el límite del numerador tiene una resta y una suma. Lo mismo que en el denominador tenemos una resta y una suma. Las propiedades número 2 y 3 nos dicen que podemos separar en el límite de cada término y respetar los símbolos de suma y de resta. Entonces, en el numerador yo puedo separar término por término como el límite de x cuadrada menos, respetamos el signo menos, el límite de 8x más el límite de 1, y de igual manera en el denominador nos queda el límite de x cúbica menos el límite de 4x y más el límite de 3. La propiedad número 1 me dice que cuando tengo una constante multiplicando, esa constante la puedo escribir multiplicando afuera del símbolo de límite. Este 8 que multiplica la x y este 4 que multiplica la x los puedo escribir afuera del símbolo de límite. Los demás términos quedan igual, nos queda el límite de x cuadrada, el 8 lo ponemos afuera, menos 8 por el límite de x más el límite de 1.
Abajo nos queda el límite de x cúbica, el 4 lo ponemos afuera, menos 4 por el límite de x y más el límite de 3. Entonces, con esto aplicamos nuestra propiedad número 1. Finalmente, la propiedad número 6 me dice que si tengo el límite de una función elevado a la n, yo puedo calcular el límite de la función f de x nada más y luego todo el resultado elevarlo a la n. Aquí que tengo x cuadrada, puedo escribir entonces el límite de la x solita y luego todo el límite elevarlo al cuadrado. Los demás términos quedan igual, menos 8 por el límite de x más el límite de 1. Abajo, el límite de x cúbica se puede poner como el límite de x nada más y luego todo el límite elevarlo al cubo. Menos 4 por el límite de x y más el límite de 3. Llegando a este punto, todos los límites que nos quedaron se pueden calcular aplicando los dos teoremas fundamentales, el límite de una constante y el límite de x. Entonces, el límite de x recordamos que es el valor x0 que está marcado en la parte inferior de la notación del límite. Por lo tanto, el límite de x cuando x tiende a 3, pues es 3. Entonces, este límite vale 3. Menos 8 por el límite de x cuando x tiende a 3, pues este límite vale 3. El límite de 1, por ser una constante, el límite de la constante es la misma constante, entonces este límite vale 1. Abajo el límite de x cuando x tiende a 3 vale 3. El límite de x cuando x tiende a 3 vale 3. Y finalmente el límite de la constante 3 vale 3. No porque x tiende a 3, sino porque es una constante, el 3 es una constante y su límite vale 3. Sustituyendo entonces me queda 3, este límite que vale 3 pero elevado al cuadrado, menos 8 por el límite que vale 3 y más el límite de la constante que vale 1. Abajo me queda el límite de x que vale 3 elevado al cubo, me queda 3 al cubo, menos 4 por el límite de x que vale 3, menos 4 por 3, y más el límite de la constante 3 que vale 3. Desarrollamos operaciones, 3 al cuadrado es 9, menos 8 por 3 nos da menos 24 y el término constante más 1. Abajo 3 al cubo sería 27, menos 4 por 3 nos da menos 12 y el término constante es más 3. Arriba 9 más 1 nos da 10 y menos 24 nos da menos 14. Abajo 27 menos 12 nos da 15 y más 3 son 18. El número de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Menos entre más nos va a dar menos. Y 14 18avos se puede reducir. Los dos números tienen mitad. Mitad de 14 es 7 y mitad de 18 es 9. Este límite vale menos 7 novenos. Pero si analizamos perfectamente cada uno de los pasos que fuimos realizando para llegar al resultado, podemos llegar a la conclusión de que podemos brincarnos desde el ejercicio original hasta este paso de acá, brincándonos todos los pasos donde aplicamos las propiedades de límites. Eso no quiere decir que me los esté brincando, de hecho, el que yo pueda brincar hasta este paso de abajo está justificado plenamente por esas propiedades de límites que fuimos explicando paso a paso. ¿Cómo puedo brincar entonces desde arriba hasta abajo? Pues simplemente sustituyendo a la variable x por el valor de 3. X cuadrada queda como 3 al cuadrado, menos 8 por x me queda menos 8 por 3, más 1. Abajo x cúbica sería 3 al cubo, menos 4 por x me queda menos 4 por 3 y más 3. Y de ahí en adelante el resultado o el proceso es el mismo.